¿Te ha pasado que caminas por la calle rodeado de personas y aún así sientes que estás completamente solo? A veces estamos rodeados de tantas caras, voces y ruidos, pero en realidad no vemos ni escuchamos a nadie. Esa sensación de desconexión es algo que está cada vez más presente en nuestras vidas, y aunque no siempre la nombramos, afecta la forma en la que nos relacionamos con los demás. Hoy en día, la indiferencia y la desconexión se han vuelto casi parte de nuestro día a día, y, a pesar de que vivimos en una sociedad conectada por redes sociales, pareciera que las relaciones genuinas y profundas están en peligro de extinción. Lo que vemos no es solo cuestión de una percepción personal, es un fenómeno que ha crecido con el tiempo. Desde hace años, pensadores como Zygmunt Bauman, Emmanuel Levinas y Martin Buber han tratado de entender por qué nos sentimos tan desconectados, incluso en un mundo tan cercano y globalizado. Bauman, por ejemplo, decía que vivimos en una modernidad líquida. Tal vez suene raro, pero él usaba esta metáfora para señalar cómo, en lugar de tener relaciones duraderas y firmes, tenemos relaciones que se evaporan rápido, como el agua. En su opinión, el miedo al compromiso y la obsesión por la velocidad y la inmediatez han hecho que nuestras relaciones se vuelvan frágiles y efímeras. ¿Y qué pasa cuando nuestras relaciones se vuelven así, tan líquidas? Pues que todo se hace más superficial. ¿Cuántas veces has tenido una conversación que no llega a nada, que solo toca la superficie de las cosas? Bauman decía que, por miedo a que los vínculos nos aten, preferimos mantener las relaciones en un nivel superficial, como si fueran una especie de accesorio. En lugar de ver a los otros como alguien único y valioso, los vemos como contactos que vienen y van. Esta superficialidad hace que muchos prefieran evitar el compromiso, porque el compromiso implica esfuerzo y, claro, no queremos complicarnos. Pero lo que no nos damos cuenta es que, al evitar ese esfuerzo, también estamos sacrificando la oportunidad de conectar de verdad con alguien. A veces, esta desconexión no solo se siente con personas que apenas conocemos, sino también con aquellos que forman parte de nuestra vida diaria. Puedes estar en una habitación con alguien, incluso un amigo o familiar, y aún así, sentir que hay una barrera invisible entre ustedes. Esa indiferencia o falta de interés genuino es un reflejo de la forma en que nuestra sociedad valora cada vez menos las conexiones profundas. Nos hemos vuelto expertos en hacer la vista gorda hacia lo que otros sienten o necesitan. Pensamos que todos están bien, que no necesitan nuestra atención, o quizás que nosotros no necesitamos la de ellos. Y aquí es donde entra otro de los pensadores, Emmanuel Levinas. Él tenía una idea muy poderosa, la del rostro del otro. Según Levinas, cuando miramos verdaderamente a otra persona, cuando nos encontramos cara a cara, hay algo en esa experiencia que nos pide una respuesta. No se trata solo de ver un rostro, sino de reconocer la humanidad que hay detrás. Levinas decía que ese rostro nos exige ética, compasión y responsabilidad. Es como si en ese momento estuviéramos obligados a reconocer que la otra persona siente, sueña y lucha, tal como nosotros. Pero cuando evitamos mirar al otro de verdad, nos deshacemos de esa responsabilidad, elegimos no ver y no conectar. Piensa en la última vez que realmente te detuviste a observar a alguien, a intentar comprender lo que esa persona estaba experimentando. Hoy en día estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros problemas y en nuestro propio mundo, que rara vez nos detenemos a considerar al otro como un ser humano completo. Quizás fue eso lo que Levinas trató de decirnos. Cuando dejamos de ver a los demás como otros iguales a nosotros, caemos en la indiferencia y nos perdemos la oportunidad de crear una relación genuina. Además, si te fijas, también hay algo de miedo en todo esto. Nos asusta la idea de acercarnos demasiado, de comprometernos, de conocer realmente a alguien. ¿Por qué? Tal vez porque conocemos el peso que puede tener esa conexión,
o tal vez porque tenemos miedo de que nos rechacen, de que no nos entiendan o de que nos vulneren. La conexión verdadera requiere valentía, pero muchas veces preferimos quedarnos en la comodidad de nuestra indiferencia, sin asumir riesgos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Deberíamos simplemente conformarnos con esta indiferencia y desconexión? La respuesta de Bauman, Levinas y Buber sería que no. Nos invitan a repensar la forma en la que nos relacionamos con los demás, a verlos no solo como figuras pasajeras en nuestra vida, sino como seres humanos con una historia, con sueños y con dolores. Nos piden que hagamos el esfuerzo de conectar más allá de las apariencias y de la rutina, de ver a las personas como un tú, como diría Buber, y no solo como un ello o un simple accesorio en nuestra vida. Esta idea de ver al otro como un tú también es clave para Buber, quien afirmaba que las relaciones genuinas y profundas solo pueden surgir cuando dejamos de ver a las personas como objetos o herramientas y comenzamos a verlas como personas con las que compartimos una conexión. Si tratamos a los demás como un ello, estamos limitando nuestra relación a lo superficial, sin permitirnos conocer a la persona que realmente está detrás de ese rostro, con toda su complejidad y humanidad. Ver al otro como un tú significa abrirnos a su existencia, aceptarlo en su totalidad y crear un vínculo que va más allá de la indiferencia. Hasta aquí llega la primera parte, y en la siguiente profundizaré más en cómo estos conceptos de Bauman, Levinas y Buber nos pueden ayudar a reconectar con los demás y combatir esta indiferencia que se ha vuelto tan común en nuestra sociedad actual. Vencer la indiferencia. ¿Cómo empezar a reconectar? Imagínate que empiezas a aplicar las ideas de estos filósofos en tu vida diaria. La próxima vez que alguien te hable, en vez de solo escuchar las palabras, decides hacer el esfuerzo de ver realmente a la persona. Y no me refiero a una simple mirada, sino a algo más profundo. Tratar de captar lo que siente, entender el contexto de lo que dice y estar presente para esas persona. En un mundo que va tan rápido, donde parece que siempre estamos en otro lado, hacer este tipo de pausa es casi revolucionario. Al hacerlo, estás saliendo de ese modo automático en el que vivimos y empiezas a crear una conexión auténtica. Quizá estás pensando, ¿de verdad es tan importante? Pues sí, y de una forma que a veces ni nos imaginamos. Cuando te tomas el tiempo de escuchar y de ver realmente a los demás, como proponían Levinas y Buber, les das a esas personas un lugar en tu mundo y, al mismo tiempo, le das a tu mundo una nueva dimensión de significado. La indiferencia se alimenta de esa desconexión en la que todos estamos cada vez más centrados en nosotros mismos, viendo al resto como elementos de fondo. Pero, cuando decides ver al otro como un tú, empiezas a construir un tipo de relación en la que ya no hay lugar para la indiferencia. Este enfoque tiene un poder especial cuando se trata de personas que vemos todos los días, como nuestros compañeros de trabajo, vecinos, familiares y amigos. A veces, nos parece que los conocemos tanto que ya no hay nada nuevo que descubrir en ellos, pero eso es una ilusión. Cada persona tiene un mundo interno complejo, y, aunque veamos a alguien diariamente, esa persona sigue cambiando, viviendo nuevas experiencias, sintiendo cosas distintas. El riesgo de la indiferencia hacia ellos es que, por la costumbre y la familiaridad, olvidamos que también necesitan ser vistos y escuchados de verdad. Bauman creía que esta falta de compromiso y conexión se debe, en parte, a la manera en que nos movemos por la vida moderna. Vivimos en la modernidad líquida, donde todo está diseñado para cambiar y desaparecer rápidamente. Eso incluye nuestras relaciones. Queremos conexiones rápidas y fáciles, sin ataduras, sin compromisos. Nos hemos acostumbrado a usar y tirar incluso en los vínculos personales, como si fueran productos que tienen un valor inmediato, pero efímero. Y, claro, esto suena crudo, pero si lo piensas bien, ¿cuántas veces has sentido que solo eres una opción para alguien y no una prioridad?
¿O cuántas veces has sentido que la gente te da su tiempo y atención de manera superficial, sin verdadero interés? Aquí entra también el concepto de Buber del yo-tú versus el yo-ello. Según él, cuando tratamos a alguien como un ello, lo reducimos a un objeto, a una cosa que podemos usar o dejar cuando queramos. Pero cuando tratamos a alguien como un tú, la relación se vuelve única, genuina. Buber decía que, al ver a alguien como un tú, estamos reconociendo su humanidad de una manera mucho más profunda. Es como si, al hacer esto, le estuviéramos diciendo al otro: te veo y te acepto tal y como eres. No es algo que hagamos siempre, y por eso tiene tanto valor cuando ocurre. ¿Por qué evitamos conectar? El papel del miedo. Aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué, si sabemos lo valiosas que son las relaciones auténticas, preferimos evitarlas? ¿Por qué nos quedamos en el lado de la indiferencia y no buscamos ese contacto más humano? La respuesta es simple y compleja a la vez: el miedo. A veces, evitamos conectar porque abrirnos a los demás implica asumir riesgos, y eso nos asusta. Conectar significa exponer quiénes somos, con nuestras inseguridades, miedos y debilidades. Y, claro, no siempre estamos dispuestos a mostrar esas partes de nosotros. Piensa en todas las veces que has querido compartir algo importante y no lo has hecho por miedo al rechazo, o porque temías que los demás no te entendieran. Nos cuesta ser vulnerables, porque abrirnos de verdad significa dejar nuestras defensas, y eso nos pone en una posición de posible ataque. Es como si, al abrirnos, estuviéramos dando una parte de nosotros al otro, y confiando en que no la dañarán. Este miedo al rechazo y a la vulnerabilidad es una de las razones por las que preferimos mantener relaciones superficiales, en las que no corremos tantos riesgos. Levinas también hablaba de este miedo, aunque desde otra perspectiva. Para él, mirar el rostro del otro nos obliga a enfrentar nuestra responsabilidad ética hacia ellos. No es solo una cuestión de elegir ser amable o no. Es casi como si estuviéramos moralmente obligados a ver al otro y a considerar sus necesidades y su sufrimiento. Este tipo de responsabilidad puede ser intimidante. Nos pone en una posición donde, de alguna manera, nos sentimos responsables por el bienestar de los demás. Y, claro, esto puede ser agotador y hasta abrumador, especialmente en un mundo donde todos están ocupados con sus propios problemas. El poder de los actos simples. A veces, pensamos que para hacer una diferencia en la vida de alguien, tenemos que hacer grandes gestos o actos heroicos. Pero la verdad es que, como sugería Viktor Frankl, muchas veces son los actos simples los que realmente importan y los que pueden aliviar el peso de la soledad o la indiferencia. Imagina que un día decides invitar a esa persona que siempre ves sola en el trabajo a tomar un café. No tienes que hacer nada extraordinario, simplemente le das un espacio para hablar, para ser escuchada. Ese pequeño gesto puede significar mucho más de lo que imaginas, tanto para esa persona como para ti. Frankl, que sobrevivió al horror de los campos de concentración, entendió que los actos pequeños, esos que parecen insignificantes, tienen el poder de darle sentido a nuestra vida y a la de los demás. En su enfoque de la logoterapia, él defendía la idea de que encontrar significado en estos actos puede ser la clave para combatir la desesperanza y la desconexión. Algo tan sencillo como compartir una conversación genuina puede hacernos sentir menos solos en un mundo que, a veces, parece tan indiferente. Construyendo conexiones en un mundo desconectado, Hannah Arendt, otra filósofa que hablaba sobre la importancia de la acción en el espacio público, decía que cuando actuamos y aparecemos de forma auténtica frente a los demás, estamos creando algo más grande que nosotros mismos. Estamos contribuyendo a construir una comunidad, un espacio donde la gente puede conectar de verdad. No es necesario que hagamos grandes sacrificios para combatir la indiferencia. A veces, basta con atrevernos a mostrarnos, a compartir un poco de nosotros mismos y a dar espacio para que otros hagan lo mismo.
Arendt llamaba a esto el acto de aparición, y para ella, esta acción es fundamental para crear lazos genuinos. Venciendo la indiferencia en lo cotidiano, el impacto de los pequeños gestos. Entonces, ¿cómo logramos que estos principios de Arendt y Frankl funcionen en nuestra vida diaria, sin que se sientan como grandes cargas o sacrificios? Una de las claves está en entender que, aunque nuestra vida esté llena de actividades y problemas, siempre hay espacio para un pequeño gesto de conexión. A veces creemos que no tenemos tiempo para los demás, pero es precisamente en esos momentos cuando, sin grandes esfuerzos, podemos hacer una diferencia real en nuestras relaciones. Por ejemplo, la próxima vez que veas a alguien en tu entorno con la mirada baja o sumido en sus pensamientos, podrías simplemente preguntarle cómo está. Este tipo de acto, que puede parecer trivial, muestra una intención y abre la puerta a una conversación más profunda. No necesitas hacer mucho, solo estar dispuesto a escuchar si esa persona decide abrirse. De nuevo, recordemos que no se trata de hacer algo heroico, sino de mostrarle al otro que lo ves y que estás ahí. Lo interesante es que esta apertura no solo beneficia a la otra persona, también te transforma a ti. Al prestar atención y mostrar interés, empiezas a sentirte más conectado, menos aislado. Como decía Arendt, cuando actuamos en el espacio público, ya sea nuestro entorno de trabajo, una reunión familiar o incluso en una cafetería, estamos creando una especie de tejido social que nos sostiene a todos. La idea es que cada pequeño acto de bondad, cada gesto de conexión, es como un hilo que va uniendo las vidas de quienes participan en él. ¿Por qué estos pequeños actos tienen un impacto tan grande? Es fácil subestimar el poder de los actos simples, y más en una sociedad que parece valorar solo lo extraordinario y lo que se puede medir en grandeza. Pero, cuando analizamos nuestras relaciones, nos damos cuenta de que los momentos más valiosos a menudo no tienen que ver con grandes logros, sino con experiencias aparentemente pequeñas y cotidianas. Frankl hablaba de que la búsqueda de sentido en la vida no se da solo en grandes descubrimientos o en momentos heroicos, sino en encontrar propósito en lo que hacemos día a día. Imagina cuánto sentido podría tener tu vida si decides, de forma consciente, hacer de estos pequeños actos de conexión una práctica diaria. Como él sugería, no necesitamos cambiar el mundo para encontrar sentido. Basta con estar presentes para las personas que nos rodean, aunque solo sea por un momento. Levinas también compartía esta idea en cierto modo, aunque desde una perspectiva ética. Según él, cuando realmente miramos a alguien, cuando vemos su rostro, como él lo describe, somos llamados éticamente a responder. No estamos solos en el mundo, y cuando reconocemos a los demás, cuando vemos sus rostros y entendemos que tienen sus propias historias, sentimos una especie de deber hacia ellos. No es un deber impuesto, sino algo que surge de la misma experiencia de ver al otro, de reconocer su humanidad. La valentía de mostrarse y conectar. ¿Alguna vez te ha pasado que has querido acercarte a alguien y, en el último momento, te has echado para atrás? A muchos nos sucede. Tenemos ganas de conectar, pero también sentimos temor. ¿Y si la otra persona no responde de la misma manera? ¿Y si piensa que somos raros? Este miedo al rechazo o a la incomodidad nos impide muchas veces hacer esos gestos que pueden parecer insignificantes, pero que en realidad son tan importantes. Si pensamos en las palabras de Buber sobre la relación yo-tú, podemos ver esto de otra manera. Él decía que, cuando tratamos al otro como un tú en vez de un ello, estamos reconociendo a esa persona en toda su complejidad y humanidad. No la estamos reduciendo a un rol o a una función. Y aquí entra algo importante. Al ver al otro como un tú, también nos mostramos nosotros mismos de manera auténtica, sin máscaras. Así que, ¿qué pasaría si decidiéramos ser valientes y acercarnos a los demás sin esperar nada a cambio? ¿Qué pasaría si nos mostráramos de forma honesta, sin miedo al rechazo?
Quizá descubras que esa persona que parecía distante también estaba buscando una conexión. Quizá te des cuenta de que, en lugar de rechazar, el otro también tenía miedo, y al dar tú el primer paso, le abres la puerta a un momento de verdadera conexión. Construyendo una sociedad de conexión, un acto a la vez. Vivimos en un tiempo donde la tecnología nos ha permitido conectarnos de manera instantánea con personas de todo el mundo, pero paradójicamente nos sentimos más desconectados que nunca. Parece que, a medida que crece nuestra capacidad de conectar digitalmente, disminuye nuestra habilidad para hacerlo en la vida real. Pero, como planteaban Bauman y Levinas, la verdadera conexión no se da solo a través de palabras en una pantalla. La verdadera conexión requiere presencia, requiere ver al otro en su realidad, en su humanidad. Volviendo a la idea de la modernidad líquida de Bauman, él creía que el problema de las relaciones modernas es que son como agua. No tienen una estructura sólida, sino que fluyen y cambian rápidamente. Pero eso no significa que no podamos esforzarnos por construir algo más estable en nuestra vida. Quizá podamos aprender a desafiar esa liquidez actuando con firmeza en nuestras relaciones, eligiendo estar ahí para quienes nos rodean. Esto no significa aferrarnos a relaciones que ya no tienen sentido o forzarnos a estar en situaciones que no nos hacen bien. Más bien, significa decidir conscientemente estar presentes y auténticos en aquellos vínculos que tenemos y queremos mantener. Este enfoque, esta voluntad de conectar de forma genuina, puede ser una especie de ancla en medio de un mundo que parece moverse y cambiar constantemente. No se trata de controlar a los demás, ni de evitar que las relaciones cambien, sino de decidir que, en lo que depende de nosotros, aportaremos nuestra presencia y sinceridad. Pequeños gestos para cultivar la conexión genuina. Así que, ¿cómo traemos todos estos conceptos a nuestra vida cotidiana? Es fácil hablar de conexión, empatía y de ver al otro, pero puede ser un desafío llevarlo a la práctica. A menudo, pensamos que para construir relaciones significativas, necesitamos hacer algo grande o tener mucho tiempo, pero la verdad es que basta con empezar con actos sencillos. Y eso es algo en lo que tanto Frankl como Arendt insistían, en el poder de los pequeños actos de bondad. Por ejemplo, una de las cosas más poderosas que puedes hacer es ofrecerte a escuchar. En un mundo lleno de distracciones, la capacidad de escuchar realmente se ha convertido en un acto raro y valioso. Pregunta a alguien cómo le va y, en lugar de esperar tu turno para hablar, intenta prestar atención de verdad a lo que dice. Haz preguntas, muestra interés y escucha sin juzgar. Esto no solo hará que el otro se sienta valorado, sino que también fortalecerá el vínculo entre ambos. Otra práctica que puede parecer simple pero que tiene un gran impacto es expresar agradecimiento. No hace falta esperar a que alguien haga algo extraordinario para decir gracias. A veces, simplemente agradecer a alguien por estar en tu vida o reconocer su presencia puede hacer una gran diferencia. Estas palabras, aunque parezcan pequeñas, pueden fortalecer el vínculo entre dos personas. Además, el simple hecho de compartir momentos, incluso en silencio, también puede crear una conexión profunda. Puedes invitar a alguien a compartir una taza de café sin necesidad de llenar el tiempo con conversaciones trascendentales. A veces, la compañía en silencio es una manera de decir, estoy aquí y no estás solo. A lo mejor ni siquiera necesitas decirlo en voz alta. El simple hecho de compartir tiempo con alguien, sin teléfonos ni distracciones, tiene un valor inmenso en nuestra sociedad siempre apresurada. La importancia de aparecer en el espacio público. Hannah Arendt hablaba del concepto de aparecer en el espacio público como una forma de actuar y ser visto por los demás. Cuando damos estos pequeños pasos de conexión, estamos apareciendo en la vida de alguien, mostrando que existimos no solo para nosotros mismos, sino también para el otro. En el espacio público o en nuestro entorno diario,
Esta aparición puede ser tan simple como una sonrisa a un desconocido o un saludo sincero a los compañeros de trabajo. Arendt argumentaba que, al aparecer en este espacio compartido, creamos un sentido de comunidad. No es necesario unirse a una gran causa o liderar un movimiento. Simplemente al estar presentes y dispuestos a interactuar, estamos ayudando a construir ese tejido social. Cada interacción, por pequeña que sea, contribuye a esa red de relaciones que nos sostiene a todos. Es una invitación a hacer del espacio público un lugar donde los lazos humanos importen, donde no seamos solo individuos en tránsito. El papel de la autenticidad en la conexión. Y aquí es donde la autenticidad entra en juego. La autenticidad es ese componente que hace que nuestras interacciones realmente cuenten. Porque, ¿de qué sirve actuar amablemente si es solo una máscara? La conexión real surge cuando estamos dispuestos a mostrar quiénes somos de verdad, con nuestras fortalezas y vulnerabilidades. En esto, la perspectiva de Martin Buber sobre la relación yo-tú resulta muy útil. Cuando tratamos al otro como un tú, lo estamos aceptando en toda su individualidad y complejidad, y, al mismo tiempo, nos estamos mostrando nosotros de manera auténtica. No estamos representando un papel o tratando de ser quienes no somos. Simplemente estamos ahí, de forma honesta y abierta. Es por eso que, para realmente conectar, a veces es necesario dejar de lado el miedo al rechazo y simplemente mostrarnos como somos. Mostrar autenticidad es complicado, especialmente en un mundo donde muchas veces se espera que nos mostremos fuertes, seguros y sin problemas. Pero, ¿qué pasaría si mostráramos nuestras dudas, nuestras inseguridades y nuestras imperfecciones? Quizá el otro, al ver que también somos vulnerables, se sienta más libre para hacer lo mismo. Así, en lugar de crear una relación superficial basada en apariencias, construimos un vínculo genuino. ¿Cómo estos actos de conexión pueden transformar nuestras relaciones? Imagina lo que sucedería si todos empezáramos a aplicar estos pequeños actos en nuestra vida diaria. No solo fortaleceríamos nuestras relaciones personales, sino que también contribuiríamos a un ambiente más humano y acogedor en general. La gente que nos rodea, ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo, empezarían a sentir que alguien los ve y los aprecia por lo que realmente son. Es como si cada pequeño acto de bondad, cada gesto de autenticidad, fuera una semilla que estamos plantando. Al principio, los resultados pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo, esas pequeñas interacciones crecen y crean un entorno más empático y comprensivo. Las personas a tu alrededor pueden empezar a responder de la misma manera, replicando esos gestos que, aunque pequeños, tienen el poder de aliviar la soledad y la desconexión. Mantener viva la conexión en el tiempo. Hasta ahora hemos hablado de esos pequeños actos de bondad, de la autenticidad y de cómo estos pueden transformar las relaciones y el ambiente a nuestro alrededor. Pero, claro, puede que te estés preguntando, ¿cómo hacemos para que estas prácticas no sean solo un impulso temporal? Porque sabemos que la vida tiene altibajos, y es fácil volver a caer en la rutina o en las distracciones diarias. Entonces, ¿cómo podemos mantener esta intención de conectar viva a lo largo del tiempo? Primero, es importante recordar que crear y mantener conexiones significativas es un proceso, no algo que suceda de la noche a la mañana. Viktor Frankl nos recuerda que el sentido de la vida no se encuentra de forma instantánea, es algo que se construye con el tiempo, en la sumatoria de pequeños momentos. Por eso, es útil enfocarnos en el proceso en lugar de esperar un cambio dramático de inmediato. Como con cualquier otra práctica en la vida, cuanto más la ejercitemos, más natural y fluida se vuelve. Podemos intentar crear pequeños rituales o costumbres que nos ayuden a recordar la importancia de la conexión. Tal vez sea reservar un día a la semana para compartir un café con alguien, o dedicar unos minutos cada noche para reflexionar sobre una conversación significativa que tuvimos ese día.
No se trata de hacer grandes gestos, sino de recordarnos constantemente el valor de estar presentes para los demás. Incluso podemos dejar notas o recordatorios, cosas que nos motiven a practicar la empatía y el acto de escuchar a diario. El impacto a largo plazo en nuestra vida, a medida que comenzamos a establecer estos hábitos de conexión, es probable que notemos cambios internos. Al principio puede ser algo tan sencillo como sentirnos un poco más livianos o con una actitud más positiva. Y esto tiene una razón. Conectar con los demás nos ayuda a salir de nuestra burbuja de preocupaciones y pensamientos. Cuando escuchamos a otros y vemos sus experiencias, dejamos de centrarnos únicamente en nosotros mismos y en nuestros problemas. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada, dejando que el aire fresco entre y nos renueve. Poco a poco, esas conexiones que hemos cultivado también empiezan a fortalecerse. La gente se vuelve más abierta con nosotros y nosotros con ellos. Se va creando un círculo de apoyo y comprensión. Y lo que antes nos parecía una simple interacción, comienza a adquirir un valor más profundo. Incluso, esos actos pequeños pueden convertirse en algo que las personas esperan con ilusión, como un momento de alivio en medio de su rutina diaria. Nos convertimos, en cierto modo, en un oasis de comprensión y empatía para los demás. Al final, también se traduce en una mejora de nuestra propia salud mental y emocional. Numerosos estudios muestran que las relaciones de calidad son uno de los principales factores que contribuyen a una vida feliz y significativa. Cuando sabemos que tenemos a alguien con quien hablar, alguien que realmente se preocupa, los desafíos y las preocupaciones se vuelven un poco menos abrumadores. En lugar de enfrentarnos a todo por nuestra cuenta, sentimos que tenemos una red de apoyo que nos sostiene, contribuyendo a una sociedad más humana. Ahora, más allá del impacto personal, pensemos en el impacto colectivo. Imagina cómo cambiaría la sociedad si todos empezáramos a practicar estos pequeños actos de conexión en nuestro día a día. La empatía y la solidaridad dejarían de ser palabras abstractas para convertirse en algo tangible, algo que experimentamos y vivimos. Este tipo de relaciones contribuyen a formar comunidades más unidas, en las que las personas se apoyan mutuamente. En una sociedad en la que cada vez hay más individualismo y soledad, estas prácticas pueden ser revolucionarias. Pasamos de vernos como competidores o simples desconocidos a vernos como seres humanos que comparten las mismas luchas, esperanzas y miedos. De esta manera, creamos un espacio en el que todos se sienten incluidos y valorados. No es necesario que se trate de algo masivo. A veces, lo más impactante sucede a pequeña escala. Las relaciones que construimos en nuestro entorno inmediato pueden servir de ejemplo y ser la chispa que inspire a otros a hacer lo mismo. El desafío de mantenernos abiertos a lo desconocido. Ahora, esto no quiere decir que el camino sea siempre fácil. Conectar y ser empático implica abrirnos, y en el proceso también podemos encontrarnos con personas o situaciones que desafíen nuestras creencias y expectativas. Puede que, en ocasiones, experimentemos rechazo o incomodidad al acercarnos a otros. Pero es precisamente en estos momentos cuando las enseñanzas de pensadores como Arendt y Frankl se vuelven más relevantes. Cuando las cosas se ponen difíciles, podemos recordar el sentido profundo de nuestro esfuerzo y el valor de construir un mundo más humano. En esos momentos, la clave es mantenernos abiertos. Quizá, al empezar, no veamos los frutos de nuestro esfuerzo, pero al seguir adelante y mantener la voluntad de conectar, estamos construyendo un cambio, tanto en nuestro interior como en nuestro entorno. Es normal que tengamos dudas y que enfrentemos desafíos, pero al final, la recompensa es la posibilidad de crear una vida más plena, con relaciones más auténticas y una comprensión más profunda de los demás y de nosotros mismos. Cerrando el ciclo, la conexión como sentido de vida. En última instancia, la conexión con otros nos da algo que va más allá de las relaciones en sí mismas. Nos da un propósito, un sentido de pertenencia y de significado.
Viktor Frankl decía que la vida cobra sentido precisamente cuando encontramos algo o alguien por lo cual vivir, y en este caso, las relaciones humanas pueden ser esa ancla, ese motivo que da sentido a nuestro día a día. Entonces, al final de este camino, nos damos cuenta de que estos pequeños actos de bondad y conexión no solo son gestos hacia los demás, sino también un regalo para nosotros mismos. Cada interacción auténtica, cada momento de escucha y cada acto de empatía se convierte en un recordatorio de nuestra humanidad compartida, de que, al final, todos estamos aquí, buscando lo mismo, ser vistos, escuchados y valorados.